9:17 de la mañana, inicios de 1942. Un bombardero bimotor corría a 15 metros sobre el Pacífico, rocío de sal azotando su piel de aluminio. Dentro de la cabina, la tripulación mantenía silencio. Adelante, un destructor japonés cortaba el agua a más de 30 nudos. 2.000 toneladas de acero, cañones de 5 pulgadas, docenas de cañones antiaéreos ya girando hacia arriba. Desde el puente del destructor, el bombardero que se aproximaba parecía estar cometiendo error fatal. Demasiado bajo, demasiado lento, demasiado cerca. Dentro de la nariz de esa aeronave había algo que no debería existir. Un cañón de artillería de 75 milímetros. La misma arma usada para demoler búnkeres de concreto e inutilizar tanques ligeros, pesando casi 450 kilogramos. Empernado dentro de un bombardero nunca diseñado para disparar artillería hacia adelante. Cada ingeniero que examinó la propuesta usó lenguaje idéntico. Esto matará a la tripulación. La fuerza de retroceso de ese cañón se medía en toneladas. En tierra, requería zapatas enterradas profundo en tierra. En tanques, dependía de 30 toneladas de acero para absorber choque. En aeronave, solo había aluminio delgado, remaches y sustentación. «Dispáralo», advertían reportes de ingeniería, y la nariz se desgarraría. La aeronave entraría en pérdida. El piloto podría perder conciencia. Las alas podrían doblarse. Eso no era especulación, eso era cálculo basado en límites conocidos de estrés. El peligro no era el enemigo, el peligro era el gatillo. 8:30 esa misma mañana, 6.000 metros sobre el mar de Salomón, la teoría lucía perfecta. La formación de bombarderos era cerrada, el aire era estable. Las puertas de bahía de bombas se abrieron según programa. Abajo, un convoy japonés se movía con precisión confiada. Destructores cortando agua a 30 nudos, estelas blancas limpias y constantes. Según doctrina, esto representaba el futuro de guerra. Bombardeo de precisión desde altitud, ciencia, certeza. Las bombas cayeron. Una bomba de 230 kilogramos lanzada desde 6.000 metros requería aproximadamente 45 segundos para alcanzar nivel del mar. En ese tiempo, un destructor moviéndose a 30 nudos viajaba más de 800 metros. Distancia suficiente para hacer incluso el cálculo más preciso sin sentido. Las bombas golpearon océano, no barcos. Columnas blancas brotaron cientos de metros lejos. Los destructores no se dispersaron ni entraron en pánico. Sus capitanes simplemente ordenaron correcciones menores de curso. Izquierda, derecha, pequeños ajustes. Las bombas salpicaron inofensivamente en mar vacío. Este patrón se repitió continuamente. Los americanos habían invertido millones perfeccionando la mira Norden. Se publicitaba como capaz de lanzar bomba en barril desde 6 kilómetros arriba, contra objetivos estacionarios, fábricas, patios ferroviarios, ciudades. Funcionaba adecuadamente. Contra buques de guerra que podían observar el bombardero acercándose casi un minuto antes del impacto. Era casi inútil. Los pilotos no estaban fallando, el sistema sí. Cada bombardeo seguía procedimiento apropiado, aproximación estable, vuelo nivelado, liberación calculada. Cada bombardeo producía resultados idénticos. Fallos medidos no en metros, sino en cientos de metros. Desde puentes de barcos japoneses, las bombas americanas se volvieron predecibles. Observar las puertas de bahía de bombas abrirse, comenzar a contar, girar el timón, sobrevivir. Para inicios de 1942, este fracaso llevaba consecuencias estratégicas. La Marina japonesa empleaba destructores rápidos para lo que pilotos aliados amargamente llamaban el Expreso de Tokio. Noche tras noche, barcos entregaban miles de tropas, vehículos, munición y suministros a guarniciones insulares a través de Nueva Guinea y las Salomón. Estas entregas sostenían fuerzas japonesas. El poder aéreo americano no podía detenerlas. Bombarderos de gran altitud regresaban a base con bastidores vacíos y nada logrado.
Las tripulaciones estaban exhaustas. Equipos de mantenimiento recuperaban piezas para mantener aeronaves operacionales. La moral colapsó junto a las matemáticas. El problema era física, no coraje. Una bomba, una vez liberada, no puede pensar o ajustarse. Un barco sí. El agua da a barcos libertad que objetivos terrestres carecen. Sin caminos, sin rieles, sin posiciones fijas, solo espacio abierto y velocidad. Alguien tenía que reconocer que el futuro en que todos creían estaba fallando en el presente. Ese individuo fue el general George Kenney. Cuando Kenney llegó al Pacífico sudoccidental, trajo escepticismo en lugar de nuevos manuales. Examinó los reportes, las distancias de fallo, los cálculos de tiempo. Los descartó. No porque rechazara ciencia, sino porque entendía realidad. Intentar golpear un destructor en movimiento desde 6.000 metros, observó Kenney, se asemejaba a pararse en la cima de un rascacielos, intentando dejar caer una canica en una taza de café, siendo arrastrada por un animal corriendo. La comparación era dolorosamente precisa. Cuanto más caía la bomba, más tiempo poseía el enemigo. Tiempo para maniobrar. Tiempo para reaccionar. Tiempo para sobrevivir. El bombardeo de gran altitud entregaba iniciativa al objetivo. Ese era el defecto fundamental. Kenney no preguntó cómo mejorar precisión de bombardeo. Planteó pregunta diferente. ¿Cómo eliminas tiempo de la ecuación? La respuesta era obvia y peligrosa. Acércate más. Más cerca significaba altitud más baja. Altitud más baja significaba entrar al envolvente de enfrentamiento de cada cañón antiaéreo en el barco. Removía la seguridad de distancia. Intercambiaba cálculo por confrontación directa. Pero también colapsaba la línea de tiempo. A 15 metros sobre agua, no había demora de 45 segundos. No había arco gracioso. Había impacto casi inmediato. El manual declaraba esto suicida. Los cálculos sugerían que pérdidas serían catastróficas. Quizás eran correctos, pero la alternativa era perder la campaña incrementalmente, barco por barco, isla por isla. Ese representaba el momento donde doctrina dejó de ser útil y necesidad tomó control. El concepto no llegó a través de canales convencionales. En algún lugar en Aeródromo del Pacífico, alguien examinó el problema lo suficiente para dejar de preguntar cómo lanzar bombas más efectivamente. Preguntaron algo más radical. ¿Qué si el avión no lanza nada? ¿Qué si dispara directamente, no cohetes o ametralladoras? Esos ya existían y todos entendían sus limitaciones. Proyectiles de ametralladora rebotaban en cascos de barcos, creaban ruido y chispas. Raramente inutilizaban embarcaciones. Para detener un destructor, uno tenía que alcanzar dentro de él calderas, turbinas, mecanismos de dirección. Eso requería artillería. El arma que encajaba ese requerimiento ya existía. El cañón de campo M4 de 75 milímetros del ejército. Un arma diseñada para penetrar concreto y blindaje. Un arma que disparaba proyectil de 7 kilogramos con fuerza suficiente para perforar placa de acero de media pulgada. En tierra, pesaba casi 450 kilogramos con sistemas de retroceso y herrajes de montaje. Nunca había sido diseñado para volar. Cuando la propuesta alcanzó departamentos de ingeniería en Estados Unidos, la respuesta fue inmediata y unánime. Absolutamente no. Los cálculos de estrés indicaban fallo estructural catastrófico. El impulso de retroceso solo excedía lo que el fuselaje delantero de bombardero mediano podía soportar. Dispara el arma, advertían ingenieros, y la aeronave desaceleraría violentamente. La sustentación colapsaría, la estructura de nariz fallaría. Como mínimo, el piloto perdería conciencia. En el peor caso, el avión se rompería. Esto no era miedo, esto era matemáticas. El B-25 Mitchell era robusto, pero permanecía siendo aluminio. Piel delgada, estructura remachada, diseñado para llevar bombas internamente, no absorber choque de cañón de tanque disparando adelante. Los reportes de ingeniería usaban terminología clínica, fatiga estructural, fallo de centro de gravedad, pérdida irrecuperable.
En márgenes y conversaciones, otra frase aparecía repetidamente: suicidio del piloto. Los expertos fueron escuchados completa y cuidadosamente. Entonces la situación operacional hizo sus advertencias consideraciones secundarias. En el Pacífico Sudoccidental, el problema no era teórico. Destructores japoneses estaban descargando tropas a plena luz del día. Barcazas alimentaban guarniciones insulares enteras. El poder aéreo americano observaba desde arriba, incapaz de intervenir efectivamente. Cada día que esto continuaba, posición estratégica empeoraba. El general Kenny entendía algo que no aparece en planos. Una aeronave perfecta que no puede resolver problema operacional permanece inútil. No disputó los cálculos, los aceptó. Luego aceptó las consecuencias. No estaba solicitando permiso para construir algo seguro. Estaba ordenando creación de algo necesario. Las modificaciones comenzaron en hangares empapados de sudor en Australia y Nueva Guinea. La nariz de vidrio del bombardero del B-25, diseñada para bombardeo de precisión, fue removida completamente. Sopletes de corte, sin ceremonia. En su lugar fue una nariz roma de acero, pesada y tosca, diseñada para acomodar la recámara masiva del cañón. Para prevenir que la aeronave se volcara adelante en pistas, mecánicos empernaron cientos de kilogramos de lastre de plomo en la cola. No soluciones elegantes. Desesperadas, el interior fue destripado. La estación del navegante desapareció. El rol del bombardero se desvaneció. En su lugar estaba nuevo tripulante con quizás la tarea más peligrosa en la Fuerza Aérea, el cañonero. Su trabajo era pararse junto al piloto, afirmándose contra turbulencia, cargando manualmente proyectiles de artillería de 7 kilogramos en el arma, mientras volaba a velocidad de combate. Sin automatización, sin amortiguador de seguridad, solo memoria muscular y sincronización. Cada modificación adicional hacía al avión peor en papel, más pesado, más lento, menos estable. Pilotos de prueba describían características de manejo como similares a camión de volteo con alas. Los ingenieros permanecían escépticos. Esta máquina violaba principios fundamentales. Las primeras pruebas en tierra fueron tensas. Rodar forzaba tren de aterrizaje. La nariz se hundía notablemente. Los controles se sentían lentos. Nadie sabía qué ocurriría cuando el gatillo fuera realmente jalado. El sistema de retroceso, diseñado para absorber más de 50 centímetros de movimiento de cañón, era el único mecanismo entre el piloto y lesión catastrófica. Cuando la aeronave finalmente despegó para su primera prueba de fuego real, consumió casi toda la pista. El objetivo era un arrecife vacío, sin fuego enemigo, sin variables excepto física. El piloto se alineó. El arma fue cargada. La cabina cayó silenciosa. Este era el momento que ingenieros predijeron terminaría el experimento permanentemente. El gatillo fue jalado. La aeronave se estremeció violentamente. Humo llenó el compartimiento de nariz. La sensación, según quienes estaban a bordo, se asemejaba a volar contra pared sólida. Entonces, algo inesperado ocurrió. El avión continuó volando. Las alas sostuvieron. La estructura absorbió el choque. Abajo, el proyectil golpeó precisamente donde el piloto apuntó. Las matemáticas habían sido incorrectas, no porque ingenieros fueran descuidados, sino porque realidad probó ser más desordenada de lo que ecuaciones podían predecir. En ese instante, el concepto cruzó umbral irreversible. Ya no era locura teórica, era capacidad probada. Una vez que un arma demuestra que puede sobrevivir siendo disparada, la única pregunta restante concierne qué puede lograr contra el enemigo. Una vez que el arma probó que no destruiría la aeronave, todo lo demás requería revisión inmediata. El B-25 ya no era bombardero en entendimiento tradicional. Era ahora arma demandando métodos completamente diferentes de pensar, volar y sobrevivir. Un piloto de bombardero entrena para entradas constantes y suaves, vuelo nivelado, movimiento predecible permitiendo que gravedad funcione. Nada de eso aplicaba ahora. El cañón de 75 milímetros
Estaba fijado rígidamente en la nariz. No podía atravesar o elevarse. El único método para apuntarlo era apuntar toda la aeronave. El piloto se convirtió en el sistema de control de fuego. Para golpear objetivo tenía que apuntar 20 toneladas de avión directamente a él, sostener constante a través de turbulencia, retroceso y fuego entrante, confiando que sus manos no se estremecerían en el momento crítico. No había margen. A baja altitud, errores medidos en fracciones de segundos probaban ser fatales. Los procedimientos de entrenamiento fueron reescritos casi de la noche a la mañana. Viejos hábitos se volvieron activamente peligrosos. Las tripulaciones practicaron contra naufragios abandonados, aprendiendo cómo imágenes de mira cambiaban cuando velocidad aumentaba. A 320 kilómetros por hora, el océano se precipitaba hacia ellos más rápido de lo que instinto aceptaba cómodamente. El alcance efectivo en papel era miles de metros. En combate, pilotos rápidamente aprendieron la verdad. Para garantizar impactos, tenían que cerrar a menos de 900 metros, a menudo más cerca, a veces lo suficientemente cerca para ver marineros individuales en cubierta. El perfil de ataque se volvió brutalmente simple. Descender a altura de olas, usar terreno o cobertura de nubes para enmascarar aproximación, acelerar, alinearse, suprimir cañones de cubierta con fuego de ametralladora, sostener constante, disparar el cañón, recuperarse del retroceso. Si supervivencia ocurría, repetir. La tasa de fuego era dolorosamente lenta. 3 proyectiles por pase si el cañonero era fuerte y afortunado. Cada proyectil pesaba 7 kilogramos. Bajo fuerzas G, se sentía sustancialmente más pesado. El cañonero tenía que afirmarse, luchar con el proyectil dentro de la recámara, cerrarlo de golpe, luego señalar al piloto. Todo mientras la aeronave se sacudía y fuego enemigo arañaba el fuselaje. Dentro de la cabina, comunicación se volvió rítmica. Cargar, listo, fuego, despejado. Sin espacio para vacilación. Cualquier demora significaba exposición extendida, más tiempo dentro del envolvente de enfrentamiento del enemigo. El enemigo se adaptó rápidamente. Artilleros japoneses eran experimentados y disciplinados. Cuando observaban bombardero aproximándose a baja altitud, asumían ataque de torpedo. La respuesta estándar era girar el barco de frente, presentando objetivo más estrecho posible, arruinando ataque de torpedo. Contra la nave artillera, ese instinto se convirtió en trampa fatal. Al girar hacia la aeronave, destructores inconscientemente alineaban sus espacios más vulnerables, calderas, motores, Santa Bárbaras, directamente en trayectoria de fuego del cañón. La maniobra que había proporcionado protección por meses ahora los entregaba al arma. Los primeros objetivos operacionales no fueron destructores sino barcazas. Pequeñas embarcaciones de carga abrazando costas, suministrando guarniciones insulares. Cascos de madera. Acero ligero, armamento mínimo. Contra bombas, estos objetivos a menudo sobrevivían. Una bomba podía penetrar sin detonar. Contra el cañón, no sobrevivían. Un proyectil era típicamente suficiente. El impacto no meramente hundía la barcaza, la borraba. Combustible se encendía. Carga detonaba. Tripulaciones desaparecían. El efecto psicológico fue inmediato. Pilotos regresaban sacudidos, no por peligro, sino por cuán absoluta era la destrucción. La palabra se difundió rápidamente entre escuadrones. Lo que había sido llamado experimental, ahora se llamaba efectivo. Más armas fueron agregadas. 50 pesados agrupados alrededor del cañón, creando fuego de supresión que despojaba cubiertas antes de que proyectil de artillería llegara. La configuración fue refinada en lo que tripulaciones llamaron destructor de comercio. No sutil, no elegante, efectivo. Desde perspectiva estratégica, esto importaba más de lo inicialmente reconocido. Cada barcaza destruida significaba menos tropas en posiciones adelantadas, menos munición, menos alimento. En guerra de selva, logística determina resultados. Córtalas e incluso unidades élite se deterioran. Para mediados de 1942,
Comandantes japoneses notaron el patrón. Movimiento diurno se volvió peligroso. Carreras de suministro cambiaron a operaciones nocturnas. Rutas se volvieron más largas, más lentas, más riesgosas. Cada ajuste llevaba costo. Destructores japoneses permanecieron poderosos, rápidos, peligrosos. Pero estaban reaccionando en lugar de actuar. La iniciativa había cambiado. La pregunta que todos entendían desde el inicio permanecía sin respuesta. ¿Funcionaría esta arma contra buque de guerra capaz de contraatacar? Esa respuesta llegó a finales de 1942. Nubes irregulares colgaban bajas sobre el mar de Bismarck. Visibilidad era desigual, impredecible. Debajo de nubes, convoy japonés se movía al sur. Transportes de tropas protegidos por destructores de flota. Cascos de acero. Tripulaciones disciplinadas. Cañones antiaéreos ya manejados. Estos no eran barcazas. Estos eran buques de guerra. Desde altitud, convoy parecía confiado. Destructores cortaban estelas limpias a más de 30 nudos, zigzagueando suficiente para complicar geometría de ataque. Sus capitanes habían sobrevivido meses de bombardeos. Habían visto bombas caer del cielo y fallar por cientos de metros. Esperaban repetición. Estaban incorrectos. Las aeronaves americanas no ascendieron, no se nivelaron. Descendieron a través de huecos de nubes hacia zona de rocío. Motores a potencia máxima. Hélices pateaban agua mientras bombarderos se nivelaban a aproximadamente 15 metros sobre superficie. Lo suficientemente bajo para que olas se difuminaran en rayas. Lo suficientemente bajo para que error significara muerte instantánea. El destructor los detectó inmediatamente. Órdenes fueron gritadas. Cañones se elevaron. Trazadoras alcanzaron hacia arriba, desgarrando aire que momentos antes había sentido vacío. Desde perspectiva japonesa, esto parecía suicida. Bombardero mediano cargando frontalmente contra fuego naval. Sin lanzamiento de torpedo. Sin maniobra de evasión. El destructor líder giró agudamente para enfrentar ataque, presentando su proa, siguiendo doctrina perforada en cada oficial naval. Estrechar objetivo, romper ataque. Esa decisión selló su destino. Dentro de aeronave líder, mundo del piloto se estrechó al anillo de mira montado en tablero. Ningún otro instrumento importaba ahora. Velocidad, altitud, combustible. Ninguno cambiaba ecuación. El arma estaba fija. El objetivo se expandía. Mantuvo curso. A 1100 metros, cañones de nariz abrieron fuego. Proyectiles de calibre 50 martillaron proa del destructor, rastrillando puente, destrozando telémetros, forzando artilleros expuestos detrás de escudos. Fuego de regreso vaciló ligeramente. 550 metros. El cañonero luchó con proyectil en posición. 7 kilogramos de acero y explosivo. Recámara cerrada. Su mano golpeó hombro del piloto. Listo. A esta distancia, destructor llenaba parabrisas enteramente. No quedaba sentido de movimiento, solo expansión. Acero gris elevándose más rápido de lo que instinto podía procesar. El piloto levantó nariz fraccionalmente, apuntando no a cubierta sino a línea de flotación justo debajo, donde existían calderas, donde potencia se volvía vulnerabilidad. Disparó. La aeronave se estremeció violentamente como si golpeada por algo sólido. Humo explotó a través del fuselaje. Por momento, visión desapareció. El avión desaceleró agudamente, física afirmándose a través de masa y fuerza. Entonces vista se aclaró. El proyectil cruzó distancia restante en menos de un segundo. Golpeó acero justo sobre línea de flotación, perforó placa, desgarró mamparo interno, detonó dentro de espacios de maquinaria del destructor. Vapor brotó. Metal se retorció. Potencia falló instantáneamente. En puente, oficiales japoneses sintieron cubierta sacudirse. El barco comenzó a perder velocidad. No gradualmente, inmediatamente. Estela blanca atrás se adelgazó, luego desapareció. Buque de guerra de 2000 toneladas estaba muerto en agua.
Bombardero se precipitó por encima lo suficientemente cerca para que tripulantes pudieran observar cuerpos lanzados a través de cubierta abajo. Mientras piloto tiraba en giro ascendente, cañonero ya se movía, músculos ardiendo mientras jalaba otro proyectil a posición bajo fuerzas G aplastantes. El segundo pase llegó más rápido. Esta vez no había sorpresa. Marineros japoneses se apresuraron a remanejar armas, miedo rompiendo disciplina que entrenamiento había establecido. Trazadoras alcanzaron de nuevo, más salvajes, menos controladas. Piloto se alineó en popa. Ametralladoras dispararon. Tripulaciones de cubierta se dispersaron. Cañón rugió. Segundo proyectil golpeó cerca de bastidores de carga de profundidad. Explosión que siguió no fue meramente artillería. Fueron detonaciones secundarias, combustible, munición, explosivos almacenados. Bola de fuego brotó de sección de popa. Escombros arquearon al cielo. Onda de choque onduló a través de agua, visible incluso desde altitud. Destructor se estremeció. Luego comenzó a asentarse. Alrededor, convoy intentó dispersarse. Otras aeronaves descendieron más bajo. Bombardeos de rebote siguieron. Bombas de 230 kilogramos rebotaron a través de superficie como piedras, golpearon cascos, detonaron al contacto. En minutos, convoy era caos, transportes ardiendo, escoltas lisiadas, manchas de aceite extendiéndose por kilómetros. El efecto fue inmediato y no permaneció localizado. Noticias del enfrentamiento se movieron más rápido que reportes oficiales. Pilotos hablaban. Tripulaciones comparaban observaciones. Fotografías de reconocimiento confirmaban lo que radios luchaban por describir. Barcos que deberían haber estado operando con confianza estaban ardiendo a plena luz. Comandantes navales japoneses reaccionaron como profesionales cuando reglas establecidas se rompen. Cambiaron comportamiento. Movimiento diurno comenzó a desaparecer. Convoyes que una vez operaban abiertamente, ahora esperaban oscuridad. Rutas se doblaron más cerca de costas, abrazando islas, tejiendo a través de pasajes estrechos, limitando velocidad y maniobra. Lo que había sido eficiente se volvió cauteloso. Lo que había sido rápido se volvió lento. Cada ajuste llevaba costo. Correr de noche reducía visibilidad, aumentaba riesgo de colisión. Rutas más largas consumían más combustible. Velocidades más lentas significaban menos entregas. Suministros comenzaron a llegar tarde, incompletos o no del todo. En guerra insular, esto no era inconveniencia, era erosión estratégica. El cañón no meramente hundió barcos, forzó decisiones. Y decisiones crean fricción. Destructores japoneses permanecieron poderosos, rápidos, peligrosos. Pero estaban reaccionando en lugar de iniciar. Iniciativa había cambiado. Una vez que eso ocurre, recuperación es rara. La batalla del mar de Bismarck hizo este cambio innegable. Cuando convoy importante de refuerzo japonés intentó mover tropas y equipo hacia Nueva Guinea, operó bajo su posición de que velocidad y fuerza de escolta serían suficientes. No lo fueron. Aeronaves atacaron a altura de olas. Naves artilleras suprimieron defensas. Bombardeo de rebote siguió. Transportes fueron desgarrados. Destructores fueron lisiados. En solo enfrentamiento, esfuerzo de refuerzo completo fue aniquilado. Las estadísticas fueron crudas. Miles de tropas perdidas. Toneladas de suministros enviadas al fondo. Más importante, confianza de que tales operaciones permanecían viables se evaporó. Desde ese punto adelante, planificadores japoneses tuvieron que asumir que cualquier movimiento diurno arriesgaba destrucción. Esa suposición remodelló la campaña. El impacto del cañón fue estrangulación logística. Fuerza insular sin comida no lucha. Aeródromo sin combustible no opera. Guarnición sin munición no resiste. Cada barco que falló en llegar debilitaba red defensiva entera. Cañón forzó verdad simple. Barcos de superficie ya no estaban aislados de poder aéreo solo por velocidad. Océano ya no era escudo. Desde perspectiva aliada, esto transformó poder aéreo de herramienta de desgaste a instrumento de negación.
negar movimiento, negar reabastecimiento, negar elección. Una vez que comandantes esperan pérdidas, actúan diferentemente, más cautelosamente, más lentamente. En guerra, esa condición favorece a cualquier lado que aplique presión. Para finales de 1942 hacia 43, prioridades de producción cambiaron. Variantes de nave artillera. B-25 entraron servicio completo. Tripulaciones se entrenaron específicamente para operaciones de ataque marítimo. Tácticas evolucionaron. Técnicas de supresión, coordinación de bombardeo de rebote, ataques integrados. Guerra del Pacífico se volvió menos sobre enfrentamientos dramáticos únicos y más sobre presión sostenida. Puntos de estrangulamiento se apretaron, líneas de suministro se deshilacharon. Islas que habían sido posiciones viables se volvieron pasivos. Desde perspectiva japonesa, cambio se manifestó en comportamiento, convoyes retrasados, movimientos pospuestos, oportunidades perdidas. Cada carrera nocturna llevaba riesgo. Cada demora agravaba escasez. Este tipo de impacto raramente genera titulares. No hay fotografía única capturándolo, pero aparece en resultados, en posiciones abandonadas, en ofensivas fallidas, en retiros silenciosos. Para 1944, cañón de 75 milímetros se estaba volviendo obsoleto. No porque fallaba, sino porque guerra nunca espera. Nuevas herramientas llegaron. Cohetes aire-tierra, más ligeros, más rápidos, más fáciles de apuntar, disparados en salvas en lugar de impactos brutales únicos. Requerían menos precisión, menos fuerza física, menos exposición. Desde perspectiva puramente operacional, cañón era ineficiente. Demandaba pilotos hábiles, cargadores humanos, sincronización perfecta. Un error de cálculo y aeronave pagaba precio. Cohetes lograban resultados similares con riesgo reducido. Lógica era innegable. Arma fue removida. B-25 evolucionaron de nuevo. Narices sólidas llenas de ametralladoras. Rieles de cohetes bajo alas. Artillería voladora que había interrumpido operaciones de destructores. Se desvaneció en patios de excedentes. 2 décadas después, en selvas diferentes, Fuerza Aérea estadounidense montó armas pesadas en aeronaves de transporte y circundó objetivos mientras llovía fuego desde arriba. AC-47, luego AC-130. Cañones de 40 milímetros. Eventualmente, obús de 105 milímetros. Artillería en aire. Concepto era idéntico. Solo tecnología había alcanzado. Ingenieros que advirtieron contra montar artillería en bombarderos eran correctos sobre riesgos. Cada cálculo que realizaron estaba fundamentado en física genuina. Estaban protegiendo tripulaciones de fallo catastrófico. En cualquier otro contexto, habrían sido elogiados por cautela prudente. Pero guerra no recompensa cautela igualmente a través de todas las líneas de tiempo. General Kenny no era más inteligente que ingenieros. No estaba ignorando ciencia, estaba pesando formas diferentes de fracaso. Destrucción de aeronaves versus deterioro lento de campaña incapaz de detener logística enemiga. Eso representa tensión fundamental en esta historia. En un lado, restricción responsable. En otro, necesidad operacional desesperada. Entre ellos, tripulaciones jóvenes subiendo a aeronaves de aluminio, entendiendo que gatillo podría matarlos antes de que enemigo pudiera. Carrera operacional del cañón fue breve. Su impacto no. Destrozó su posición de que barcos de superficie estaban seguros de ataque aéreo de bajo nivel. Forzó modificación de comportamiento. Estranguló líneas de suministro cuando nada más podía. Alteró expectativas. Y expectativas determinan guerras mucho antes de que tratados lo hagan. Innovación no emerge de comodidad, emerge de fracaso. Y fracaso comprime toma de decisiones, hasta que riesgo se vuelve aceptable. Estos relatos perduran no porque simplifiquen guerra, sino porque preservan complejidad de cómo conflictos realmente se deciden. Innovaciones tácticas pasadas por alto nacidas de desesperación operacional. Momentos olvidados cuando necesidad superó cautela.
Decisiones tomadas cuando perfección no estaba disponible y acción permanecía imperativa. Si esta historia resonó, recuérdala, compártela con quienes deben entender. Estas lecciones se desvanecen con cada generación. Lo que permanece son elecciones hechas bajo presión absoluta y prueba dejada atrás de que guerra se gana no por soluciones perfectas, sino por disposición a actuar cuando perfección falla.